Entrevisté al único superviviente de la expedición al lago Vostok. El mundo debería saber lo que descubrió. En el año 2012, entre finales de enero y la primera quincena de febrero, hubo 16 días de silencio de radio de una expedición rusa en la Antártida. El grupo de investigadores tenía la intención de alcanzar y estudiar el lago Vostok, una masa de agua subterránea que se encontraba a casi 4.000 metros bajo la superficie y no había estado en contacto con el aire exterior durante más de 20.000 años. La tripulación inicial estaba formada por 8 personas, pero solo una de ellas regresó. Fue encontrada por una estación noruega, a 30 kilómetros de la supuesta entrada al lago, casi muerta de frío y aterrorizada. Horas antes, había roto el silencio de la radio murmurando simplemente ayuda. Cuando la enviaron de regreso, tuve la tarea de entrevistarla para la institución. Para proteger su privacidad, se cambiaron su nombre y los nombres de sus colegas. Mi oficina era acogedora cuando entró, escoltada por guardias. Pareció agradecida de sentarse junto al fuego y permaneció en silencio y quieta hasta que nos dejaron solas. Mis superiores creían que se sentiría más a gusto con otra mujer, preferiblemente de su edad, por eso me eligieron. Bienvenida, Madame Ivanova. Por favor, tómate tu tiempo, ¿te gustaría una bebida caliente? Ella asintió. Le entregué una taza humeante. Encantado de conocerte, soy Astrid, seguí adelante. Estaba temblando y sus ojos mostraban miedo y sospecha, pero sus hombros se relajaron un poco. Mi nombre es Christine. Ese es un nombre hermoso. ¿Qué edad tienes, Christine? Tengo 36 años. Tengo 37. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Después de unos minutos de charla ociosa para que se sintiera atraída por mí, comenzó a contarme su historia. Esta es una transcripción, palabra por palabra, traducida libremente por mí. Los 8 habíamos estado juntos en la estación durante 3 meses antes de que nos enviaran a descubrir este lago, por lo que estábamos bastante familiarizados entre nosotros, al menos, con nuestro propio equipo. Éramos 2 grupos de 4, haciendo turnos. El primer grupo estaba formado por nuestro líder, el Dr. Oblonsky, y otros 3 hombres mayores, uno de ellos un fotógrafo profesional de la naturaleza. Creo que los 4 tenían alrededor de 50 años. Fueron educados pero rara vez nos veíamos o hablamos. El segundo grupo estaba formado por las 2 únicas mujeres, Anastasia Goncharov y yo, y 2 hombres más jóvenes, el Dr. Iván Yaontov y Miroslav. Me sentí bendecido de estar con ellos. Anastasia era la más joven de nosotros. Tenía 29 años, creo. La persona más agradable que jamás hayas conocido. El Dr. Iván era divertido y abiertamente gay, unos 5 años mayor que yo, y Miroslav era agradable y guapo. Creo que era inevitable que nos reuniéramos por el encierro, pero realmente me agradaba. Creo que también hubiéramos salido en un entorno normal. Para evaluar cómo su pérdida afectó su salud mental, les pregunto si estaban enamorados. Creo que en el amor sería una exageración, pero creo que estuvimos muy bien juntos. Hicimos planes para vernos después de regresar a casa, ya que vivíamos a 2 horas el uno del otro. Le pregunto si tuvo algún problema con alguien de su grupo. Todos se llevaban bien, creo, o al menos yo estaba bien con todos los demás. El Dr. Oblonsky era un líder excelente y, a veces, uno de los chicos de su equipo tenía discusiones acaloradas con él, pero todo era profesional. Todo el mundo quería hacer lo mejor para nuestra investigación. Le pregunto cómo se sentían los compañeros de trabajo sobre ella y Miroslav saliendo. El Dr. Iván era nuestro vicelíder, sabía de nosotros y no le importaba. Y Anastasia también lo sabía, ya que siempre estaba ahí. El Dr. Oblonsky nunca fue informado de nuestra relación ni de los demás. No pensamos que fuera necesario.
La semana antes de que comenzara la expedición, el Dr. Oblonsky mantuvo una reunión con todos. Se decidió que su grupo iba un día por delante del resto de nosotros, porque eran los más experimentados. Ya sabes lo que eso significa. Querían el descubrimiento para ellos mismos, y nosotros solo éramos su respaldo en caso de que tuvieran que rescatarlos. Aún así, el Dr. Iván aceptó graciosamente. Los 4 no éramos tan importantes como los demás, así que no estábamos dispuestos a montar una escena al respecto. Teniendo en cuenta nuestra edad, estoy seguro de que tendremos otras oportunidades, dijo el Dr. Iván. Pobre de él. Todos nos despertamos temprano el primer día de la expedición. Nos despedimos de los demás y de vez en cuando decían algunas cosas por radio. La entrada al lago era una gran cueva, ya a partir de ahí tendríamos que caminar los 4 kilómetros. No podemos encontrar la entrada, Dr. Oblonsky se quejó en la radio. Media hora después, se quejó de sentirse observado, y luego nos informó que encontró la entrada en el mismo lugar donde había estado, como si se abriera mágicamente. Pensamos que la nieve comenzaba a confundirlo. Tenía experiencia, por supuesto, pero esta era la primera vez que todos podían. Después de que entraron en la cueva, es comprensible que perdimos el contacto por radio. No fue una preocupación al principio. Salimos al día siguiente a la hora asignada. A nosotros también nos costó encontrar la entrada. Tardamos tanto que casi nos rendimos y volvimos a la estación. Le pregunto cómo lo encontraron finalmente. Era más o menos lo mismo que el Dr. Oblonsky describió. No estaba allí, entonces nos sentimos observados y de repente estaba allí. Como Ali Baba y los 40 ladrones. Dentro de la cueva estaba tan oscuro y húmedo que pensé que me iba a derrumbar. Olía mucho a pescado podrido, y nuestras linternas revelaron un interior rojo oscuro, lleno de carámbanos de un blanco brillante. El techo era un arco perfecto, no menos de 30 metros de altura, y el suelo tenía una textura extraña, granulada y húmeda. Estaba extrañamente más cálido de lo que imaginaba. Quiero decir, todavía hacía bastante frío, lo medimos y hacía segundo C, pero mucho menos frío que el exterior. Las cuevas cálidas no eran desconocidas, pero no era lo que esperábamos. ¿De qué están hechas las paredes?, preguntó Anastasia con curiosidad. Cuando lo tocó, palpitó levemente. La primera señal de nuestros compañeros fue una cuerda gruesa atada fuertemente a una de las muchas estalagmitas de hielo. Indicaba que el camino bajaba y lo seguimos de cerca. Después de caminar durante aproximadamente una hora, descendiendo ligeramente, el piso cambió de la textura granulada a algo similar al techo y las paredes. Parecía estar esculpido para parecerse a millones de huesos rojos. Tan pronto como pisamos el nuevo suelo, hubo un ruido que hizo temblar todo, como el rugido de una bestia, o el más fuerte de los pian. Nuestros pies empezaron a hundirse en una sustancia pegajosa de color violeta claro que fluía al revés. Venía de las partes inferiores de la cueva, río arriba. Salté de nuevo a la parte granulada, todavía a salvo del extraño líquido, y Anastasia me siguió. Miroslav y el Dr. Iván había decidido seguir adelante, pero el violeta claro se convirtió rápidamente en un líquido espeso de color púrpura oscuro que pronto envolvió sus pies. Al principio, la cosa solo cubría sus talones, pero cuando la parte inferior de sus cuerpos literalmente desapareció, pronto se hundieron y fueron completamente absorbidos por el horrible líquido. Desde donde estábamos, Anastasia y yo observamos horrorizados cómo nuestros 2 compañeros masculinos se disolvían vivos. Al menos parecía bastante indoloro. Fue tan rápido que probablemente apenas se dieron cuenta de que sus cuerpos estaban desapareciendo. Estaba paralizado, hipnotizado. 2 grandes personas desaparecieron en menos de 10 segundos. Tenemos que volver. Me instó Anastasia, y comenzamos a correr hacia la entrada de la cueva.
Ella lideraba el camino, siempre mirando por encima del hombro para ver si yo la seguía. Ni siquiera vio cuando las estalactitas y estalagmitas la rodearon como una doncella de hierro. Mi colega y amiga se fue en un segundo, empalada por dientes afilados, su sangre manchaba los carámbanos blancos nacarados. Ahora no tenía ninguna duda. Estaba dentro de algo vivo. Y lo que es peor, estaba atrapado entre los dientes de la bestia y su jugo gástrico, completamente solo. Los carámbanos permanecieron cerrados alrededor del cuerpo de Anastasia, desafiándome a intentar pasar. Lo único que me quedaba era la cuerda bien atada, enderezada sobre el charco de ácido mortal. Probablemente el río púrpura mortal no estaba allí cuando el primer grupo cruzó. Tomando una respiración profunda y dejando atrás la mayor parte de mi equipo, caminé sobre el cable como un funambulista, sabiendo que caer significaba una muerte segura. Dios bendiga a mis padres rusos y su deseo de verme como una bailarina. Han pasado 20 años desde que lo dejé, pero mis pies todavía están increíblemente fuertes y me las arreglé para usarlo como cuerda floja mientras el río aún estaba cerca. Después de un tiempo, el suelo, la garganta de la bestia, estaba cada vez más bajo, lo suficientemente lejos del cable como para poder sostenerlo con las manos por encima de la cabeza, lo que era mucho más fácil. No tenía ninguna razón real para vivir, pero soy un científico, maldita sea. Lo único en mi mente era sobrevivir para poder contarle al mundo lo que encontré. Después de llegar al final del cable, caminé Dios sabe cuánto tiempo. Mi conocimiento de anatomía me permitió encontrar mi camino alrededor del ácido y poder sortear los grandes charcos de este. Empecé a notar unos bultos verdes que flotaban sobre el jugo gástrico, ilesos. Algunos eran pequeños, otros eran más grandes que yo, claramente alguna materia no digerida. Es demasiado descabellado si te digo que salté en uno de ellos y lo usé como una especie de bote. Bueno, te digo que he estado dentro de un gigante terrible, así que todo lo demás tiene que ser tan increíble. Así fue como logré atravesar su sistema digestivo. Cuando sentí hambre, intenté comerme un pedazo de mi bote, sin tener nada más alrededor. Y no me mató, así que seguí comiendo pequeños trozos para sobrevivir. No tengo la menor idea de lo que era, pero me mantuvo con vida y lo mejor posible. Dormí y oriné allí, en mi barquito, y pronto el olor de mis propios excrementos superó el olor de los peces muertos. Dormí 3 veces antes de encontrar al resto de mi tripulación, lo que significa que sobrevivieron más que mi grupo original. Según mis cálculos torpes e imprecisos, considerando el tamaño de la boca del monstruo, estaba cerca del final del estómago de la bestia, en dirección al primer intestino, cuando encontré al Dr. Oblonsky y los demás. Él y un segundo compañero investigador fueron preservados dentro de una especie de ámbar, con expresiones de terror en sus rostros. Habían estado vivos durante mucho tiempo dentro de esa cosa antes de morir. Diablos, podrían haber estado todavía vivos cuando pasé junto a ellos. Simplemente no tenía forma de salvar a nadie. Los otros dos estaban presionados contra los lados del estómago de la bestia, como cuando aplastas un mosquito particularmente gordo en la pared. El líquido violeta claro goteaba del techo, digeriéndolos lentamente. La naturaleza de sus muertes me hizo darme cuenta de que estaría lidiando con algo nuevo. Lo que sea que secretara esa cosa ámbar en Dr. Oblonsky fue probablemente una estructura enorme que aplastó a los otros dos. Esto se me ocurrió solo un segundo antes de que unas membranas enormes y extrañas parecidas a tentáculos cayeran de pequeñas grietas en el techo. Parecían detectar seres vivos por el olor, así que hice lo peor que tuve que hacer hasta ahora. Me acosté boca abajo en el bote y me cubrí de heces. Así es como evité ser preservada en un eterno grito en algún lugar donde nadie puede alcanzarme o salvarme. Mientras el barco se dirigía a los intestinos, el mar de ácido se convirtió en un azul hermoso y etéreo. El líquido estaba tranquilo y cristalino, y creí que era el infame lago Vostok.
Incluso el ruido, un zumbido extraño constante, y el horrible olor disminuyeron, dando lugar a una paz extraña que todo lo consumía. Vi múltiples criaturas petrificadas dentro del ámbar a los lados del lago. Cosas que parecían algas y medusas, cangrejos herradura y esponjas, camarones y esturiones, tiburones y focas, todos antiguos y misteriosos. Después de eso, una hilera de conejos y ranas, extraños pingüinos, mariposas gigantes, un hombre primitivo, un oso primitivo, 3 mamuts y un humanoide de más de 4 metros, en posición fetal. Aún en el lago, viajé por cámaras extrañas, donde el líquido claro debajo estaba lleno de fósiles extraños. Algunos tenían 20 ojos, algunos tenían 3 piernas y 8 cabezas, algunos estaban hechos principalmente de lenguas, algunos eran cerebros con extremidades largas, algunos eran simplemente indescriptibles. Parpadearon y se movieron nerviosamente, o movieron la cabeza en mi dirección para mirarme, como si estuvieran vivos pero dormidos. La boca, el esófago y el estómago de la criatura habían sido tan oscuros, pero el duodeno estaba lleno de un místico resplandor azul polar. El techo estaba lleno de hermosos cristales de sal que reflejaban la luz como un caleidoscopio celestial. Fue como si estuviera en el mismo útero de la creación, el punto de partida del planeta, el nacimiento de las cosas que han sido y serán. Al mismo tiempo, estaba desconcertado por su horrible belleza, aterrorizado e intrigado. Deseaba tener algo para tomarme fotos, pero para viajar ligero con la cuerda solo guardé mi ropa, la linterna y la pequeña radio por si alguna vez salía. Nuestras cámaras eran demasiado pesadas y los teléfonos no tenían sentido. Después de ver todo tipo de criaturas inexpresables, mi bote entró en lo que creí que era el desayuno del gigante, que estaba oscuro y espantoso de nuevo. En lugar de un gran lago, ahora navegaba de nuevo en un arroyo angosto. En este punto, siento que me desmayé durante mucho tiempo. Pensando en retrospectiva, es casi como si el monstruo quisiera que saliera de su cuerpo. Quizás pensó ahora que esto ha llegado tan lejos, lo dejaré ir. Quizás quiere que el mundo lo sepa. Toda esta parte es confusa, pero sé que fue horriblemente repugnante viajar a través de su Ilion. Ser cagado por el monstruo fue un trauma indescriptible. Solo diré que perdí mi bote y pensé que iba a morir por asfixia, pero en cambio vi la luz afuera. Estaba cubierto por un lodo negro azabache, pero se derritió en contacto con la nieve. Pedí ayuda por radio y me desmayé en medio de una tormenta de nieve. Luego, cuando me desperté de nuevo, me reí de la idea de que la hipotermia me matara después de todo lo que pasé. Así que tropecé hasta una construcción que pensé que estaba viendo en la distancia. El resto lo sabes, los noruegos me encontraron y me salvaron la vida. En mi informe, me aseguré de enfatizar que Kristine Ivanova sonaba lúcida e inteligente. Si su historia era falsa, ciertamente no lo estaba inventando para llamar la atención, pero realmente creía que sucedió. Físicamente, se veía lastimera, pero era comprensible después de 16 días perdida, la desnutrición y tantos tranquilizantes. Mis superiores, sin embargo, pensaron que era una tontería total, solo las ilusiones de una sobreviviente traumatizada y nunca la enviaron a mi oficina nuevamente. No volví a ver a Cristina, pero supe que murió un año después de nuestra entrevista. Durante años, seguí adelante con mi vida. Como psiquiatra de una agencia gubernamental, entrevisté a otras personas que estaban perdidas y les conté historias extrañas, algunas casi tan extrañas como la de ella, y casi la olvido. Hasta hace poco. Últimamente, me siento enferma todo el tiempo, mi piel está ligeramente púrpura y es como si estos bultos extraños aparecieran debajo de mi piel de vez en cuando. Son indoloras pero muy sólidas, y ningún médico pudo darme un diagnóstico concluyente. Tal vez estoy siendo paranoico, pero parecen ojos pequeños. Me recordó su historia. Por un capricho, decidí buscar en Google a las personas que habían estado en contacto con Kristine Ivanova en ese entonces.
los noruegos, los guardias, incluso mi antiguo jefe. A partir de hoy, todos los que la rodearon están enfermos o moribundos. Aterrorizado por mi seguridad, decidí colarse en una habitación que no debería y revisar su archivo. Tenía la intención de revisar lo que hablamos, buscando una pista para cualquier enfermedad que tuviera. Su archivo se actualizó por última vez un año después de nuestra conversación, con una foto de su cadáver. Según el momento de su muerte, Christine tenía 20 ojos y sus extremidades se habían convertido en lenguas.